Es uno de los equipos campeones que más ha dominado unos playoffs hasta el título de la NBA. Los Denver Nuggets de Nikola Jokic, construidos a su alrededor para crear el mejor quinteto de la liga. En las alas, KCP como complemento 3&D y luego un alero grande y atlético en Michael Porter Jr., que ha mejorado mucho en defensa y se erige como uno de los mejores tiradores en parado de la actualidad. Luego está Aaron Gordon, el tercer mejor jugador de Denver en el título de 2023 y que se ha convertido en el mejor ala pivot que ha tenido Jokic a su lado. Y por supuesto Jamal Murray, que nunca ha sido elegido para el All-Star, pero que nos tiene más que acostumbrados a elevar siempre su juego en playoffs. Y estos Nuggets tan solo perdieron un partido en casa en toda la postemporada de 2023, pero en 2024, cuando para muchos eran de nuevo los favoritos, se han encontrado con su mayor desafío. Los Minnesota Timberwolves, que después de arrasar a los Phoenix Suns de Booker y Durant por 4-0, empiezan las semifinales del oeste de 2024 con un 2-0 ante Denver. Se trata del primer equipo de la NBA al que vemos desmantelar por completo el juego de los Nuggets desde que son candidatos. Y de verdad, está siendo un espectáculo defensivo como pocos he visto en toda mi vida. Pero, ¿qué están haciendo los Wolves? Como pequeño spoiler, os cuento que el general manager que construyó a los Nuggets de Jokic y Murray fichó por Minnesota en mayo de 2022. En marzo de 2021 hizo su último gran movimiento en Denver, la adquisición de Aaron Gordon. Y un año y 4 meses después, en julio de 2022, ejecutaba el famosísimo y muy criticado en su día traspaso por Rudy Gobert. Poco después, en febrero de 2023, Tim Connelly, que así se llama el ejecutivo, envió a D'Angelo Russell a los Lakers para hacerse con Mike Conley. Estos dos, Conley y Gobert, que ya jugaron juntos en Utah, completaban un quinteto muy interesante junto a Jaden McDaniels, Karl Anthony Towns y Anthony Edwards. Es decir, que Connelly, el arquitecto de los Nuggets de Nikola Jokic, llegó a Minnesota para rematar un equipo que pudiese medirse a la perfección contra Denver. Y como vamos a ver ahora, el plan diseñado por Chris Finch y los asistentes de Minnesota, entre los que se encuentra Pablo Prigioni, ha sido verdaderamente ideal. Y los jugadores lo han ejecutado a la perfección. Y vaya si lo han conseguido. Los números son terribles para los de Colorado. Pero, ¿qué ha hecho Minnesota en los 2 primeros partidos? Y lo primero es enfrentarse a todo un MVP de la NBA como Nikola Jokic y frenar todo lo que genera. En esta jugada vemos a la perfección el plan de Minnesota, aislar a Nikola Jokic para que tenga que trabajar la mayoría de sus puntos en el 1 contra 1 y así eliminas lo mejor del juego colectivo de Denver. De hecho, como vamos a ver ahora, la estrategia también pasaba por concederle antes el triple que una buena posición en la pintura. Esta es una estrategia muy habitual en el baloncesto, no solo en la NBA, y a la que llamaremos elige tu veneno. ¿Por qué darle el triple a Jokic si es un buen tirador? Porque donde te destroza de verdad es en la pintura. De esta manera estás eligiendo tú las armas con las que quieres que te derrote tu rival. Puede parecer una tontería, pero no lo es. De hecho, este término se hizo más popular durante el auge de los Warriors de Stephen Curry y Klay Thompson. No podías llegar a todo y en ocasiones tenías que elegir si llegabas a cubrir a Stephen o si cubrías a Klay. Por lo tanto, era la defensa la que elegía su propio veneno. El tener a 3 jugadores grandes en Towns, Naz Reid y Gobert permite a Minnesota que los 2 primeros se encarguen de defender a Jokic y que sea Gobert quien permanece en las ayudas. Y es que lo lógico es pensar que Gobert va a ser el primer defensor de Jokic, pero es mejor tenerle en las ayudas. Aquí vemos cómo en el Game 1, Jokic tiene más facilidades para medirse a Reid en el poste sin la seguridad que da Gobert por detrás. Aún así, lo mejor de tener a Gobert en las ayudas es que te permite parar la jugada mortal de Denver. Los Nuggets cuentan en su arsenal con una jugada indefendible. Desde Murray y Jokic jugando el 2x2 en bloqueo directo, tienen a KCP y Porter Jr. como tiradores, pero es el pase a Gordon, situado en la línea de fondo, en el llamado Dunker Spot, lo que supone un desafío que hasta ahora ningún equipo había superado. Sin embargo, Minnesota lo ha conseguido con ese cambio, con ese ajuste de poner a Gobert en la ayuda y que sea él el encargado de tapar el alley-oop a Gordon. Frenar esta jugada es algo muy importante porque la acción en sí es el ejemplo perfecto de la superioridad de Denver como equipo. Minnesota lo ha conseguido, algo que no había hecho ningún equipo antes. La pregunta es, ¿cómo defiendes a Jokic y a Denver sin Rudy Gobert? Ante la baja de Gobert por el nacimiento de su hijo, Minnesota introdujo a Kyle Anderson como titular para ser el primer encargado de Jokic y poner a Towns en la ayuda, y así de paso conservar el extra que supone Naz Reid desde el banquillo.
Minnesota sí que realizó algunos pequeños cambios en su plan para lanzarle más 2 contra 1 a Jokic y tenerle más incómodo sin Gobert, pero la consigna seguía siendo la misma. Si el Joker quería anotar, le debía costar cada canasta sudor y lágrimas. Al que sí que quiero destacar y poner un poquito por encima del resto, y eso que Towns hizo un partidazo en defensa y en ataque, es Naz Reid. Se trata del sexto hombre del año, un jugador que aporta muchísimo desde el banquillo con sus puntos, pero de verdad, ¿a cuántos tipos habéis visto capaces de defender así a Jamal Murray y a Nikola Jokic en la misma serie de playoffs? Por lo menos, por mi parte, la respuesta es clara. No he visto nunca a ningún jugador de la liga capaz de defender a la estrella interior y exterior de Denver así en un mismo partido. Lo que consigue Minnesota con su plan, ya sea con Towns o Reid encima y Gobert en las ayudas, o con varios jugadores molestándole, es que se sienta más incómodo y le estamos viendo perder balones que nunca le vemos perder. Fijaros en esta jugada porque es muy interesante. Uno de los cambios introducidos sin Rudy Gobert es lanzar más 2 contra 1 a Jokic, pero el problema de siempre es que esto abre las puertas a más pases. Sin embargo, aquí, Minnesota realiza una rotación perfecta y Edwards llega a puntear de forma increíble el triple de Holiday que entra. Y aunque Jokic y Gordon pudieron conectar más veces sin Gobert, fijaros de nuevo en lo que estaba comentando de cómo le costaba a Denver conseguir cada canasta. Muchos cuerpos encima, mucho contacto físico, demasiada exigencia para conseguir tan solo 2 puntos. Hay varios datos muy duros que muestran a la perfección la superioridad de Minnesota en el segundo partido sin Gobert, pero todavía nos falta por ver lo que han hecho con Jamal Murray. Aquí Minnesota le hace el 2 contra 1 a Jokic y este le da un pase sencillo a Murray, pero como Murray también se ha dado cuenta del 2 contra 1, le devuelve la pelota porque sabe que va a tener espacio. Corta a canasta y entonces Towns y Conley saltan a la perfección a la ayuda, usando contacto y tamaño para evitar el tiro. Y sobre todo vemos a Murray quejarse, una tónica de estos dos primeros partidos en los que se ha visto muy, pero que muy superado por el físico. En general, el plan de Minnesota pasa por aplicar mucho contacto, mucho nivel físico contra los jugadores de Denver para poder superarles. Y lo cierto es que Murray es uno de los que más está sufriendo. Desde luego le está haciendo mucha mella el contacto de Minnesota y lo vemos reflejado ya no solo en sus números, sino en la sensación que nos deja al jugar, completamente superado por la defensa rival y sin encontrar soluciones en ataque. De hecho, en esta posesión vemos algo muy inusual con Murray, que es uno de los jugadores más clutch y que más eleva su juego siempre en los playoffs, y es fallar 2 veces 2 tiros en la misma posesión, la segunda ante otra impresionante defensa de Naz Reid. Como os decía al principio, la defensa de Minnesota en los 2 primeros partidos contra Denver de las semifinales del oeste de 2024 es una de las mayores exhibiciones defensivas que yo he visto en toda mi vida. Minnesota cuenta con los 3 pilares necesarios para dominar a un rival con tu defensa. Primero, un plan perfectamente estudiado y diseñado por el staff técnico. Segundo, el personal necesario para poder llevar ese plan a cabo. Y tercero, y no por ello menos importante, un concepto que en defensa conocemos como el deseo. Y es que da igual la liga en la que juegues, ya sea Liga EVA o Municipal, es innegociable el concepto de la pasión por defender. En unas ligas habrá más preparación previa del partido y más conocimiento del rival, pero en todas y cada una de ellas, incluso sabiendo que en la NBA el nivel de preparación y de scouting es muy superior, el más alto del planeta, no puedes dejar de lado la pasión, las ganas de defender, el arrojo, el físico, el contacto, el tirarse a por los balones. Y Minnesota, además de tener el plan y de tener el personal, están mostrando un deseo, unas ganas de ganar muy superiores a sus rivales.